En este caso no la puedo abrir. ¿Qué dicen? Debería Pues fijarse, profesor, en el administrador de dispositivos. Quizás algún driver le está fallando o el cable de la cámara no lo reconoce. no, pero no tiene cable la cámara. Este viene, digamos, es una de las funciones de la máquina. En otra oportunidad me pasó porque yo tenía una grabación abierta. O sea, había estado grabando y la cámara estaba como una pestaña. Cuando la apagué, se activó. Como que no podía estar la cámara en dos funciones, llamémosle abierta. Ahora, la situación de hoy es novedosa. Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Vamos a hacer una recuperación. Hoy estamos ahí, estoy como con la J Bordeaux, no se me ve. Estamos hablando de ese del fallo de la cámara. No vamos a perder tiempo. Disculpe, Sí, puede apretar FN, la tecla FN más la tecla F6. A mí me pasa a veces con la máquina que cuando la cámara no me anda, pará, eh, vamos de nuevo. F. FN, en el teclado tenés una tecla que es FN. Y a la Normalmente está en misma vez, celeste. No, a pará, la- puede ser fin, no FN. No, función, FN de función. Generalmente está en exactamente, celeste. Está exactamente. a la derecha de la barra espacio, hay un Alt y justo a la derecha está. Bueno, y esa teclita más F6 aprieta y puede que empiece a funcionar la cámara. Es una probabilidad. Bueno, en mi máquina es en F7, ¿eh? ¿En F7? Puede cambiar en las máquinas, pero tendría que tener en la tecla F, F6, F7, el dibujito de la cámara abajo en celeste. Exactamente. Mm, a ver, déjenme ver. No, la cámara está en F6. Mi teclado está en F6. Lo que sí no encuentro la tecla FN que dicen ustedes. Yo la tengo a la izquierda, entre el control, el área y el signo de Windows. Claro, yo la Ah, sí, tengo sí, 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 de la sí. barra espaciadora 2 lugares a la derecha. Sí, sí, ya la encontré, pero no activó, gente, ¿eh? A la vez Las dos a la misma apriete. vez, profe. ¿Eh? Esas dos teclas a la misma vez la tiene que Por presionar. supuesto, sí. Sí, no hay caso. Bueno, se Bueno, intentó. igual aprendí algo nuevo. Para otra oportunidad me va a servir. No quiere. No hay caso. Bueno, continuemos. Les estaba diciendo, estamos hablando de la clase que les envié, adicional a las clases que estábamos recorriendo. ¿Qué estábamos recorriendo? Bueno, habíamos hecho nos habíamos internado en la metodología histórica en particular, eh, con un análisis de la materia histórica, el recorrido de la investigación histórica, el abordaje de la teoría de la historia, de la filosofía de la historia, y precisamente después con el resultado de las investigaciones habíamos llegado a lo que llamamos historiografía y finalmente a la historia de la historiografía. El tema de la historia de la historiografía es el que nos queda por recorrer y profundizar, es de qué manera desde los albores del interés de los grupos humanos por registrar los acontecimientos del pasado, desde ese momento a la actualidad, cuál fue la dinámica, el recorrido, las variantes por las cuales se fueron ajustando, definiendo lo que podríamos llamar el objeto de la disciplina histórica, es decir, qué cosas registrar, cuáles son las cosas relevantes que registrar, por qué registramos, es decir, nos interesa el cambio, la continuidad, porque de alguna manera, de ese modo, establecemos las características por las cuales se da la continuidad y llegamos al formato en el cual habitamos y vivimos. Bien, la tradición, la identidad, como acabo de decir, el cambio, la ruptura de las estructuras, todo esto es lo que motivó
a los distintos grupos humanos, pero ahí también tenemos, los que habrán leído el capítulo 1 de Vilar, habrán visto que tenemos el mito y la crónica como elementos consustanciales con todo grupo humano, aunque no tengan historia, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia de Occidente se fue definiendo ese objeto y su registro, y paralelamente se fue también definiendo, se fue modelando, configurando una metodología. Entonces, objeto histórico y método histórico componen la disciplina histórica. Esa disciplina histórica que hoy intentamos definir como algo completamente conocido. Es decir, cuál es la posición del historiador, cuál es su trabajo y cuál es el sentido de su trabajo y la importancia de su trabajo. Creo que todo integrante de una sociedad civilizada de Occidente puede dar cuenta de qué hace un historiador o una historiadora. Muy bien, pero esto tiene una historia. La historia de la disciplina la vamos a estudiar en el módulo 3. ¿Por qué razón? Porque antes tenemos que recorrer lo que acaba de decir Marcela, es decir, ¿cómo definimos conocimiento? No conocimiento histórico, conocimiento. Vamos a tratar de ahora bucear, adentrarnos en el módulo 2 respecto de a qué llamamos información, dato, a qué llamamos conocimiento, a qué llamamos conocimiento histórico. ¿Cuál es el recorrido de lo que llamamos ciencia en Occidente? ¿Cuál fue una breve historia de la ciencia? Pero no de la ciencia histórica, de la ciencia en general. Y dentro de la ciencia en general, ahí en el módulo 3 vamos a retomar la historia de nuestra disciplina, ¿no? Entonces, más o menos acá les acabo de decir cuál es el recorrido que nos resta. Muy bien. Entonces, dicho lo anterior, ¿no? El tema de la teoría, de la historia, la historiografía, todo esto más o menos lo dejamos en donde quedó. Y yo les envié esta clase que Marcela Fidelman vio el video que les envié y estaba tratando de hacer una síntesis, la hizo. En esa síntesis, entonces, lo que de alguna manera estamos recorriendo, lo podemos ver en este esquema que yo les presenté en algunas clases, creo que hace unas cuantas clases atrás, que es una síntesis muy, muy apretada de una periodización de lo que podemos llamar historia universal, historia mundial, ¿verdad? Entonces, en ese recorrido, digamos que tenemos grandes etapas. Aquí, en esta periodización, no ponemos a la prehistoria, ahora yo la voy a agregar de manera verbal, pero digamos, hablando de la historia en particular, que comienza, digamos, con la invención de la escritura en términos metodológicos, del registro, tenemos una antigüedad, una etapa intermedia o media, y una gran etapa que ha sido llamada la etapa de la modernidad, que después fue dividida con la Revolución Francesa en la edad contemporánea. Entonces, antigüedad o edad antigua, edad media o intermedia, edad moderna y edad contemporánea. Bien, digamos que eso lo hemos visto en su oportunidad, y lo que hicimos en un recorrido de una clase fue entender que en cada una de estas grandes etapas había una estructura material de las sociedades que podemos distinguir como política, social, cultural, ¿m? Y obviamente económica. Entonces, en los distintos registros que aparecían, no sé si ustedes se acuerdan, yo les fui preguntando, primero aparecían los grandes bloques de pueblos o de naciones, en algunos casos se identifican con las regiones, ¿no? El Oriente, Egipto y Mesopotamia, la región del Asia Menor, la expansión a la región persa, la aparición del Mediterráneo, ¿no? Con griegos y romanos, la etapa clásica de la antigüedad,
Después, bueno, la expansión imperial, hasta el comienzo de la ruptura de ese orden antiguo y el comienzo de una edad donde las estructuras de la antigüedad empiezan a tener una transición. Esa transición genera otro tipo de estructuras políticas, avanzan otros pueblos hacia el interior del centro de este discurso. Este discurso o esta narrativa obviamente es eurocéntrica, es etnocéntrica, por eso yo dije que es una mirada de Occidente, obviamente. Y finalmente, digamos, después de la entrada de esos pueblos, podemos definir como última etapa en la modernidad el avance ya de Europa sobre los continentes periféricos. Disculpen que diga esto, pero bueno, fuimos un continente periférico, así que América, Asia y por último África y Oceanía entran en la órbita de esa mundialización europea, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos visto que en el marco económico y social uno podía hacer un registro a partir de la estructura marxista del recorte de la historia universal, pensando en básicamente elementos que forman parte del discurso de la historia, de la economía, de la sociología, como una etapa antigua, larga, en donde se divide el trabajo social y donde la jerarquización de las estructuras de esa división van determinando un formato basado en el trabajo esclavo, ¿no? Entonces, la principal dinámica de esa antigüedad esclavista pasa por distintas etapas hasta que finalmente en la transición a la edad de ruptura de Occidente, el ingreso de pueblos eslavos, germanos, de pueblos del centro del Asia, termina siendo una etapa donde hay una ruptura del comercio, una ruralización de la vida, por algunos historiadores llamada etapa de oscuridad. En muchas regiones de Europa se pierde la escritura, y finalmente, bueno, esa etapa renace como una transición donde el trabajo esclavo, como principal dinamizador del progreso de esos grupos, se convierte en un trabajo ahora de servidumbre, que es conocida como la gran etapa feudal, ¿no? Esa gran etapa de feudalismo en muchas regiones del planeta todavía sigue emparentada en las relaciones sociales de producción entre los propietarios de la tierra, los jefes regionales y los que producen, pero en términos generales digamos que el feudalismo se cierra o termina en Europa fundamentalmente y las regiones más dinámicas una vez que se abre el comercio y que los sectores de esa sociedad medieval logran establecer un poder económico basado en las mercancías, lo que se llama bienes muebles, no bienes inmuebles, ¿no? La tierra no deja, mejor dicho, la tierra deja de convertirse en el centro del poder económico y los que tienen ahora acumulado el valor de cambio, es decir, la moneda con la cual se producen las transacciones entre distintos continentes, viven en el burgo, o sea, en el burg, B-E-U-R-G, de ahí viene la raíz de burgo, o sea, vida urbana. Esa vida urbana tiene como centro el comercio y la artesanía, que después entendemos como manufactura, ¿no? Es decir, centro de elaboración de productos regionales que de alguna manera circulan de continente a continente y generan el primer orden que podemos llamar comercio mundial, ¿no? Entonces, esto que les estoy planteando ahora daría origen a la etapa que ustedes ven en el esquema durante la Edad Moderna y durante toda la Edad
contemporánea y aún en nuestro presente llamamos capitalismo. Digamos, este formato más o menos simplificador, lo hemos visto la vez pasada, yo lo recuerdo ahora, ¿lo recuerdan? Que lo trabajamos una clase, no lo trabajamos en profundidad, porque de alguna manera lo utilizamos como ejemplo, ¿se acuerdan de los campos de Romero? Cuando hablamos del campo político, social, económico y cultural. Bueno, esto que yo acabo digamos, de presentar así rápidamente, ¿lo conocen? Cuando lo estaba describiendo ahora, le genera, necesitan, a ver, una ampliación. Vamos a hacer una clase más adelante pormenorizando, pero yo en principio, esta presentación así, ¿les parece asequible o muy, muy críptica, tal como la fui Está relatando? claro en el cuadro, yo lo noto bastante claro, profe, el cuadro. No, se entiende el cuadro, profe. Bien, Para una escuchen, presentación, después cualquier Y cosa, también se dudas entiende como lo aclaran. explicó. De acuerdo. bien, bien. Bueno, el tema es que, escuchen, obviamente esto es una síntesis muy apretada, Sí, Enzo, adelante. Claro, eso le iba a decir, digamos que fue por muy encima de los temas, ¿o no? Ahora en lo que contó. Absolutamente, claro, absolutamente, sí, sí. Lo que Sí. intenté es que ¿No es todos lo del pensamiento formal? ¿El recoger conocimiento? A ver, Enzo, pará un cachito, pará. Esto que acabo de hacer es como el anticipo de las etapas para poder entrar en el tema del video. El tema del video era el pensamiento, la filosofía, ¿no? Y el conocimiento en las grandes etapas culturales. Yo ahora mencioné que cualquiera de nosotros, los que estudian historia, si a uno de nosotros nos preguntan, bueno, ¿cómo dividiríamos la historia en términos universales? Uno diría, bueno, si tomamos la visión eurocéntrica, hubo una prehistoria y una historia con subdivisiones, la edad antigua, media, moderna y contemporánea. Y el contenido central de esas etapas es que la antigüedad se centró en civilizaciones desarrolladas primero en el Oriente, después fueron al Mediterráneo, después se expandieron por Europa y Asia, y finalmente en la modernidad hay una integración espacial a partir de la colonización de distintas coronas europeas que generan el mercado mundial, ¿no? Y en la edad contemporánea, digamos, esto termina siendo distintos niveles de globalización, punto. En términos económicos, pasamos de un esclavismo a un feudalismo, a un capitalismo. Digamos, esto es una presentación para ahora sí pasar a la cuestión cultural. ¿Está, Enzo? Sí, entendí. Ahí está. Bueno, ahora, el video particularmente lo que refiere es lo que decía Marcela. Para entrar a pensar en términos culturales, ¿no? En términos culturales, uno dice, bueno, ¿se acuerdan que hablábamos de qué es la cultura? Bueno, la cultura es, bueno, todo aquello que creó el hombre, ¿no? Pero particularmente pensamos en cultura como una red simbólica que registra de qué manera siente la gente, los individuos, las sociedades, de qué manera piensan y de qué manera viven. La articulación de pensamientos, representaciones, emociones, sentimientos y prácticas, es decir, piensen que las prácticas no es praxis, es decir, no es un hecho visible y externo. Toda práctica es primero una idea, ¿no? Entonces, cuando pensamos en praxis, tienen que pensar en algo teórico práctico. Bien, desde ese punto de vista, la cultura es también la ideación de la realidad. No sé si soy claro, ¿no? Es decir, todo lo que yo hago en mi vida, todo lo que yo diseño, todo lo que transformo, primero pasa como una ideación. Yo lo planteo en términos mentales. Somos los únicos sujetos del reino
biológico, por lo menos terrestre, que tiene una doble vida. Lo que hace, lo que termina actuando en la realidad, el choque con la realidad, primero tiene un diseño mental. No podemos separar lo que hacemos de lo que pensamos, salvo que haya un sujeto que sea totalmente inconsciente en un momento. No estoy hablando de un momento inconsciente, pero no podemos despejar la conciencia y el centro mental de la actividad, ¿no? A eso se le llama ideación. Por lo tanto, todo es cultural. Todo es cultural. Bien, en ese sentido, lo que yo quería que ustedes arribaran a es una pequeña introducción, ¿no? Esta introducción tiene que ver con parte de lo que ustedes leyeron en el capítulo 1 de Vilar y también pedirles que acompañen este capitulito, este video que yo les di, esta introducción a etapas culturales, con la lectura del capítulo 2 y 3 de Bollio. 2 y 3. ¿Se acuerdan que yo les dejé el libro completo al principio? Habíamos leído el 1, si no me equivoco, y el 5. Díganme si me equivoco. O el 1, creo que el 1 y el 5. Ahora les estoy pidiendo que lean el 2 y el 3. El 4 lo vamos a dejar para el otro módulo. Bien, entonces, hagamos una síntesis de lo que hice este video, ¿no? Las comunidades humanas en la prehistoria pasaron por una gran etapa que acá en la estructura esta que ustedes están viendo aparece como interpretación mágico-naturalista de la realidad. Interpretación mágico-naturalista de la realidad. Y acá a la izquierda dice cultura mitológica, ¿no? Tratemos de pensar esto, más allá de lo que yo digo en el video, ¿no? En la clase es armada. Perdón, profe, me quedé en algo, porque estoy tomando apuntes de algunas cosas. Dale. Las comunidades en la prehistoria pasaron por la interpretación mágica y ahí quedé. Mágico-naturalista, lo tenés en el esquemita ese, ¿eh? Gracias. Sí, mágico, sí. Interpretación mágico-naturalista. Sí, más allá de estar en el esquema, mientras va hablando voy haciendo unos apuntes, porque no había llegado a eso. Bárbaro, pensemos y juntos. atribuyen cuestiones mágicas a los fenómenos naturales. Bien. A ver, acá el problema es desentrañar la palabra, ¿no? Natural y mágico. Es decir, ¿qué decimos cuando la realidad es naturalismo? Si yo digo que lo que me pasa es naturalismo, lo que de alguna manera estoy diciendo es que hay algo que me es inaccesible, que presento entonces como una divinidad, es decir, me reverencio ante la naturaleza y lo llamo naturalismo. Vamos a pensar todos juntos. Yo sé hoy que una roca es una estructura cristalizada de minerales. Todos lo sabemos. Que esa roca, ante la presión o la erosión del viento, del agua, seguramente va a desprender partículas que forman esa unidad, que la cohesiona y que le da una dureza. Sin embargo, si yo desconozco la cohesión molecular de la estructura mineral y que esa estructura está diseñada por fuerzas internas de la Tierra, si desconozco todo esto, que es producto de la investigación científica, pónganse en ese lugar y veo la fuerza descomunal de las piedras desprendiéndose de una montaña y generando una transformación bestial de una pradera y teniendo que guarecerme para no sufrir los daños, puedo tender a pensar que esa estructura, esa totalidad natural, súmenle a esto la lluvia, súmenle los astros que se desconocen y que dan distintas versiones feroces de la vida, es decir, una tormenta, corrientes eléctricas en el firmamento, gran cantidad de... del río. Exactamente, ríos desbordados. Y
terremotos, bueno, Floración, cambio de las estaciones también. exactamente, toda esa dinámica brutal, brutal, aparece como muy superior a la existencia modesta, yo diría contingente, supeditada a esa fuerza, ¿no? Entonces, la supeditación de esos sujetos de la prehistoria es máxima. Entonces, lo que podemos entender por interpretación mágico-naturalista es que los individuos de nuestra familia, ¿no? De los homos, hace algunos millones de años y algunos cientos de miles de años, intentaban establecer un método que nosotros llamaríamos hoy esotérico. No había una correspondencia entre conocimiento y realidad. Lo que trataban de establecer era una contraprestación, si me permiten, una contraprestación que estaba más allá de la realidad. Establecer un pacto de ritual con las piedras, de ritual con el sol, de ritual con el viento o de ritual con una cadena migratoria de animales que se cazaban, es magia. Cuando yo interpreto mágicamente la realidad, pienso que a través de un ritual que no es racional, sino que es irracional, estoy convocando fuerzas que desconozco y que son las causantes de que haya menos lluvia, más sol, o que haya una posibilidad de caza cuando desaparecen los bisontes o los mamuts. ¿Se entiende? La magia, entonces, es esta articulación entre expectativa y realidad que al desconocerse pretende relacionarse a través de lo que nosotros llamamos un rito, que puede ser sacrificial, le entrego a la fuerza, le entrego algo, la vida de animales, la vida de otros sujetos, le entrego parte de lo cazado, le entrego parte de lo que voy a beber. Después puede ser la convocatoria, es decir, el rezo puede ser algo que resume el agradecimiento o también resume un pedido ante una fuerza que desconozco, ¿no? Y todo esto que le estoy diciendo es las grandes expectativas que esos grupos humanos tienen delante de la realidad y que se articula de modo mágico. En este caso, la magia, frente a lo que se desconoce, que es la naturaleza y su poder, se articula como grandes mitos, ¿no? ¿Cuál sería una posibilidad de mito? Todo lo que existe es la fuerza creadora. Supongamos que yo digo todo lo que existe es la fuerza creadora. Entonces digo árbol, roca, montaña, sol, luna, viento, lluvia, todo lo que denomino como una fuerza, la considero un todo superior y creador de la realidad. Por lo tanto, ahí tendríamos el origen de lo que hoy nosotros llamamos religión, ¿no? A partir de ahí uno puede pensar que la realidad tuvo un origen, tuvo un desarrollo y tiene una transformación que depende no de mi voluntad, del hombre, que no la entiende, sino que depende de una voluntad a la que hay que someterse. ¿Cómo se somete uno a esa voluntad? Bueno, haciendo sacrificios, haciendo ritos, convocándola, adorando a esa realidad, ¿no? Adorando a esa realidad. Por lo tanto, ya termino, Carla, ¿eh? Por lo tanto, imaginen que desde esa antigüedad prehistórica el hombre entiende, la humanidad me refiero, ¿no? Hombres y mujeres, que lo desconocido es la voluntad de una fuerza superior. Y el sometimiento a esa fuerza superior es la necesidad de religarse. Escuchen la palabra, religarse. Ligarse fuertemente al convencimiento. Ligarse fuertemente a la creencia. El origen de la religión es
la divinización de un otro que es el creador, que es la fuerza que domina, ¿no? Entonces, en ese sometimiento aparece el rezo, la rogativa, ¿no? El rito, el sacrificio, todo eso regula la vida de esas comunidades. Ahora, las comunidades empiezan a registrar los cambios. Ejemplo, las imágenes que nosotros vemos en las cuevas de Altamira, de Lascaux, donde hay grupos humanos claramente cazando y donde se grafican perfiles de animales que forman parte de la vida cotidiana y de la supervivencia de esos grupos, ¿no? Y aparecen armas. Todo esto tiene un significado claro de la necesidad de configurar un orden de esas comunidades. Las pinturas también las tenemos que registrar como parte de ese religamiento. Yo estoy tratando de que ustedes piensen que no hay forma de interpretar la ausencia de ciencia como otra cosa que no sea religión. ¿Me escucharon? La ausencia de ciencia es el origen de la religión. O dicho de otra manera, cuando no hubo explicación de los procesos de la realidad, se los reemplazó con la creencia de otras fuerzas que la producían ese proceso, producían ese hecho. Sí, Carla. Entonces, ¿puede decirse que el origen de la cultura tiene detrás a la religión? Yo diría esto, Carla. Es imposible pensar que la cultura humana en algún momento estuvo privada de religión. Desde que el hombre existe, una de las facetas de la vida humana es la religión. Ustedes me preguntarán, ¿por qué? Bueno, porque sabemos que somos finitos, sabemos que nos vamos a morir, no tenemos una respuesta cierta sobre por qué somos el que somos, por qué son ustedes quienes son. ¿Qué sentido tiene su existencia? La existencia de ustedes, ¿qué sentido tiene? ¿Quién produjo el sentido de su existencia? ¿Cuál es el sentido del desarrollo de la existencia de ustedes y de la existencia de todos nosotros? ¿Cuál es el fin? O sea, ¿a dónde vamos con toda la existencia de la humanidad? Que es la muerte, y podemos seguir. Como somos finitos y todas estas preguntas no tienen respuestas, la ciencia tampoco las otorga las respuestas de estas preguntas, es inobjetable que siempre vamos a definir al hombre como un ser religioso. Somos racionales, pero eso no implica que dejemos de ser religiosos. Somos religiosos y somos racionales. Si alguien dice que es ateo o que es agnóstico, lo que está diciendo que reconoce la necesidad de la religión. Él está diciendo, yo me privo, yo me esfuerzo a creer en esto. ¿Qué cree el ateo? De que no hay nada por encima de la razón, que no hay nada justificable. Cuando dice que no hay nada justificable, justamente está convalidando que otros crean que lo hay. ¿Entienden, no? Es decir, es la necesidad complementaria de una dialéctica. Entonces, te respondo para completarlo. Esta clase que yo les di, justamente, vos haces una pregunta muy interesante, Carla. Nos obliga a pensar que en todo el término de la humanidad hubo siempre un pensamiento que podemos llamar mítico. El mito es el proceso por el cual colocamos algo que representa la realidad, pero que no es la realidad. Que hay algo irracional. ¿Qué significa que hay algo irracional? Los hombres sabemos que rezándole a una divinidad no obtenemos un resultado cierto, pero nos obligamos a creer, porque no hay nada racional que nos salve de la angustia, es decir, no hay una razón justificada de cuál es el destino de nuestra existencia. Por lo tanto, nos sometemos a un relato universal según la religión en la que participemos, donde hay un creador, hay un destino, hay un juicio, hay justicia,
hay un orden moral, etcétera, ¿no? Bien, volvamos al punto. Interpretación mágico-naturalista de la realidad. Entonces tenemos la prehistoria ahí, ¿no? La prehistoria. Este periodo no privó a los sujetos de aquellos grupos a que mientras siguieran con sus mitos, empezaran a registrar, escuchen, registrar la realidad por otros caminos. Por ejemplo, creando notaciones. Creando notaciones. Es decir, los recolectores tendrían una cantidad de unidades de raíces. Estoy diciendo cualquier cosa, ¿eh? Tenían una cantidad de volumen de escanda, ¿no? De alguna gramínea que crecía en la zona. Entonces, el hombre empezó a entender que la cantidad, el área, el tiempo, el peso, la fluidez, la topografía eran medibles. Y eso, digamos, tenía que ver con resolver problemas prácticos, ¿no? Es decir, resolver problemas prácticos, es decir, construir una morada, tallar una piedra, establecer con justicia un área de cultivo. Por lo tanto, imagínense a estos sujetos tratando de evitar un conflicto entre dos campesinos que trataban de dividir una tierra irregular, una tierra que no fuese claramente medible en ángulo recto y que tuviese una topografía donde claramente la hipotenusa, es decir, aquello que marca la elevación, siempre tiene mayor distancia que el cateto. Por lo tanto, la topografía y las áreas obligaron a los primeros egipcios y a los primeros súmeros a pensar una solución práctica para dividir la tierra, para medirla, porque tenían que establecer con justicia, por ejemplo, el mismo área de cultivo. O, por ejemplo, la distribución, ¿no? En términos igualitarios de cantidad de semilla. Y bueno, tenían que generar un recipiente que obviamente tenía que ser igual al otro. Ahora, ese recipiente tenía un tamaño. Ese tamaño tenía una cantidad de cereal. O lo peso o mido el volumen, o ambas cosas, o mido la densidad. Estas cosas que yo estoy diciendo, según fuese el líquido o el sólido que tuviera ese recipiente, los obligó a pensar que la forma de lo que contenía el recipiente, es decir, el volumen, había que medirlo. Si tenía un líquido que era pesado, o si tenía un líquido que era más liviano, la densidad, ¿no? Lo mismo pasó con el tema de la construcción de los edificios públicos y de todo lo demás, que obligó a crear un sistema que fue sexagesimal, después fue decimal, en fin. Con lo cual, ustedes imagínense, lo primero que fue un pie, ¿no? Un pie, un codo, los pasos de un hombre, ahora un hombre más alto, con piernas más largas. Entonces, Palmo. obligó a crear un parámetro para resolver problemas prácticos. Lo que le estoy diciendo es esto, fíjense, los hombres tenían mitos, decían, supongamos, ¿no? El sol fue el dios padre y la luna la diosa madre, que dieron lugar al día. El día es el dios que nos contiene. Entonces, ese relato mítico explicaba el origen de las fuerzas fundamentales. Ahora, todo eso convivía con ¿qué? Los tipos, digamos los egipcios, después los romanos, decían, bueno, a partir de acá, el dios padre, la diosa madre, establecen días fastos y días nefastos. Entonces tenían un calendario que marcaba el tiempo de cosecha, marcaba el tiempo de siembra, el tiempo de trabajo y demás, pero además tenía un contenido ritual. Los días nefastos no se hacían tales cosas, los días fastos se hacían tal otra, había festividades, se dividía, bla, bla, bla. Bien, las celebraciones
y las rogativas y esas fiestas de estos grupos estuvieron marcadas por la religión, cosa que seguimos teniendo nosotros. ¿No es cierto? Nos juntamos en Semana Santa, nos juntamos en Navidad, seamos o no cristianos, seamos o no creyentes, en fin. Quiero decir, los calendarios tienen relación con esto que hablamos, con la religión, y tienen relación también con ese origen mítico. Ahora, lo que estoy diciendo paralelamente es que esto no privó a los hombres de usar su razón para crear un sistema de registro, anotar y de notación, medir, contar lo sucesivo, adicionar, contar lo que se suma, restar, dividir y multiplicar. Esas operaciones son naturalmente las operaciones que le sirven a cualquiera que tiene que administrar una sociedad que se hace más compleja. Más casas, más calles, más espacio, más actividad, etcétera, etcétera. Levantaron la mano Ezequiel y Gabriela. Adelante. Yo lo había levantado antes, pero ya me contestó solo. No, habla tranquilo que yo lo escribí acá, donde escribimos todos. Bueno, de lo que estoy diciendo, a ver, ¿a dónde me fui? ¿Qué estoy diciendo con esto que acabo de relatar, de estirar? ¿Qué estoy diciendo? Muchas cosas. No, traten de sintetizar. La explicación mítica de los hechos naturales, la aparición de las transformaciones hasta que llegamos ahora. Está bien, pero escuchen, estamos en el periodo prehistórico. Cuando yo estoy hablando ahora de siembra, de cosecha, de medir y qué sé yo, nos estamos acercando al neolítico, ¿no? Ya estamos hablando de esa época, ¿no? Hace 10.000 años, 12.000 años. Los hombres empiezan a tener aldeas agrícolas, en fin. Ya tienen necesidades complejas. Bueno, pero ¿Todo pregunta. eso facilitó el excedente y la revolución urbana o no? Bien, muy bien, Todo lo de Carla. la Pero, producción y eso. a ver, esto que acabas de decir muy bien. ¿Qué estoy marcando? Estoy marcándoles dos líneas paralelas. Ambas son culturales. En una les digo, las sociedades necesitaron religarse con ideas que hoy nos parecen irracionales, de una cosmogonía, ¿no? Un cuento de cómo el cosmos apareció y se desarrolló y albergó a los humanos, y por eso hay que adorar ese orden a través de rituales. Y en el otro orden, uso la razón para resolver problemas prácticos de la vida. Construir, administrar, anticiparme a la realidad para hacer la sobrevivencia más accesible. Por esa vía, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué estoy tratando de construir? ¿Qué les parece a ustedes? Y un poco ciencia y religión. Sí, una Empezar a mezcla. dividir. Bien, Marcela, muy bien. Los conceptos de lógica. Muy bien. La razón empieza a aparecer para ir poco a poco desplazando a si quiere llamarse razonamiento mítico. Aparece un razonamiento lógico. Ahora, mi pregunta cuando había levantado la mano venía ahí. ¿Cómo sabemos la diferencia entre cuando algo es racional y no? Porque usted mencionó algo, lo de las piedras, y después se fue a los astros y mencionó que no había conocimiento todavía sobre eso. Claro. ¿Cómo hacemos nosotros para no llegar a volver de vuelta a lo mismo? A tomarlo todo como una adivinación. ¿Cómo es que había dicho? La adivinación de la religión para regular la vida, por así decirlo. Generar una realidad que no es. Pero la realidad que vos no entendés también es racional. Porque de alguna manera vos estás racionalizando que no lo entendés. Lo que me parece, Luis, es que la pregunta de Ezequiel la entiendo perfectamente. A ver, yo lo que creo es que tenemos que, a partir de lo que acabo de decir, pensar que la cultura integra un orden irracional, sistemático. A ver, cuando yo digo, escuchen, cuando yo digo en el templo, ¿no? Que Dios le habló, que Yahvé no sé qué, que el Dios Padre mandó al Hijo, que la resurrección, que la concepción de María,
está claro que son grandes metáforas, si ustedes quieren, literarias, y son irracionales. Lo que no es irracional es que todos entendemos que la religión es un ámbito no científico, pero que complementa el ámbito científico. Cuando el astrónomo dice que no sabe, el astrónomo nos puede decir que el universo se está contrayendo o expandiendo. Nos habla de la primera explosión. Ahora no nos habla de quién puso esa primera explosión. ¿Cuál fue la razón de la primera explosión? ¿Cuál es la razón de la materia? ¿Me explico? Entonces, digo, esa pregunta que queda sin respuesta es la explicación de Dios. Dios es lo infinito. ¿Entienden? Es la completud de la lógica. Si no tenemos Dios, es decir, la razón por la cual todo existe, no tiene sentido pensar lo que existe. Necesariamente el que niega los rituales religiosos tiene todo derecho a negarlo, pero al negarlo lo que está diciendo es que él no quiere responderse esas preguntas, pero esas preguntas están sin respuesta. Les pregunto a ustedes, ¿cuál es el origen del universo? Todos ustedes me van a decir, pueden decir dos cosas, o me pueden dar una respuesta religiosa, o me pueden decir que esa pregunta no tiene sentido, porque no tenemos elementos para responderla científicamente. O me pueden decir, la responderemos dentro de un tiempo, cuando tengamos mejores elementos de medición o de interpretación. La cuestión es que podemos volver siempre a preguntas que se llaman dilemáticas, que nos llevan a filosofar. Por eso la filosofía es cíclica, no es circular. Distintos sistemas pueden, en todo caso, permitirnos comprender la realidad sin una lógica científica. Acá quiero parar acá. ¿Qué quiere decir sin una lógica científica? La ciencia es el sentido de la prueba para lo que hacemos. La ciencia nos obliga a probar lo que hacemos. Una vez que dijimos que había 7 unidades a dividir, 7 unidades, y lo registré, 7 no es igual a 6, es igual a 7. Por lo tanto, la construcción de un modelo cultural lógico, racional, no implica la desaparición de un modelo, ¿entienden?, religioso y mítico. El modelo religioso y mítico nos acompaña hoy. Todos ustedes pueden ser completamente racionales en su vida y tener espacios para la superstición, o mantener rituales que son irracionales, o ponerse a pensar cuáles son las órbitas de la vida en sociedad que son irracionales. Y cuando hagan esto se van a dar cuenta que la emocionalidad, nuestro aparato emocional, tiende a ser siempre más irracional que racional. Profe, como que la parte racional de la ciencia, la materia prima, es la irracionalidad, porque la ciencia justamente viene a explicar aquellos hechos que no le podíamos encontrar otra explicación que no sea mítica. Y aún así hay preguntas que aún no puede resolver. Sí. La única forma de comprenderlas es desde el lado de la irracionalidad. Sí, ahora hay algunos filósofos que dicen que esa es la razón práctica, instrumental. Es decir, el hombre encontró una razón animada por la lógica, donde 7 unidades son siempre 7 unidades, y no son 3 unidades, son 7. ¿Está bien? Una vez que creamos un sistema de registro, y tenemos un sistema lógico y entendemos que la prueba nos permite interpretar la realidad, construimos un camino que a partir de ahora lo vamos a llamar científico, que permitía la acumulación de conocimiento y la interpretación cada vez más intensa del mundo y de la realidad. Con esto, ¿qué les quiero decir? La etapa prehistórica, que yo llamé interpretación mágico-naturalista, tuvo en el periodo neolítico el origen de los que después vamos a llamar, vayamos a la imagen que yo les di, fíjense que
después de la cultura mitológica, donde hice interpretación mágico-naturalista de la realidad, si yo sigo, hice cultura grecolatina, ¿no? Y acá a la izquierda dice filosofía y ciencia. Sin embargo, en la parte inferior dice paganismo. Sigo, ¿no? Dice derecho, latín, arquitectura y urbanización, cultura cristiana, filosofía escolástica, teología, visión teocéntrica, sigo, humanismo, racionalismo, a partir del siglo XV, fíjense, visión antropológica, en realidad es antropocéntrica, ¿no? Y dice ciencia y cultura del hombre, revolución científico y técnica. Bien, pero si ustedes se fijan, ya la palabra ciencia aparece junto con la cultura grecolatina, es decir, griegos y romanos tienen para Occidente la determinación, la imposición de lo que nosotros llamamos hoy, vamos a decirlo así, vamos a llamarlo así, desde hoy, conocimiento verdadero. Conocimiento verdadero para los griegos era episteme. ¿Se acuerdan? La palabra epistemología viene de ahí. Estudio, logos, de la episteme, el conocimiento verdadero. Y doxa, D-O-X-A, doxa, conocimiento vulgar. ¿Qué sería conocimiento vulgar? Bueno, todos vemos, todos nosotros vemos, todos escuchamos, todos recordamos, todos tocamos, y tenemos sentido, con lo cual nos contactamos con la realidad. Eso nos da datos de la realidad. ¿Conocemos sistemáticamente a la realidad a través de los sentidos? La respuesta es no. Cada cual con sus sentidos construye una experiencia que es bastante errónea. Una percepción. Para medir la realidad, claro. Creo que yo en alguna oportunidad le dije, yo salgo a la vereda, estoy con mi vecina Porota, ¿no? Y del otro lado de mi casa vive don José, que es astrónomo. Entonces los dos salen a la vereda y los tres observamos cómo hay el inicio de una tormenta y un rayo fenomenal. Entonces Porota dice un rayo. Y el vecino astrónomo me dice, es una corriente de electrones producida por un diferencial atmosférico. Bueno, para mi vecino el astrónomo, ahí hay una corriente fenomenal de cosas que nos vemos, electrones, diferencia de potencial. Para Porota esto es un rayo, lo viene viendo desde que es chiquita. Toda tormenta tiene un rayo en donde no coincide el fogonazo con el ruido que provoca esa descarga, ¿no? ¿Qué les quiero decir con esto? Nosotros, a través de un estudio sistemático con la lógica y la razón, denominamos a la realidad de una manera que la vista no ve. ¿Ustedes ven electrones? ¿Ven moléculas? ¿Ven ADN? Todo el tiempo nos la pasamos hablando de virus, que el virus y el genoma. ¿Quién vio todo eso? ¿Quién lo conoce? ¿Quién vio tejidos? Uno va al médico y repite cosas que le dice el médico. Y dice, bueno, esta sustancia química altera las enzimas de no sé dónde. Fíjese que el epitelio de su estómago. Y uno repite eso. ¿Quién vio eso? ¿Quién experimentó con todo lo que tenemos en nuestro interior, que nos preocupa, que es nuestra anatomía y que es nuestra salud? Entonces, ¿qué quiero decir? La ciencia ha construido una cultura racional y lógica de lo que no vemos. Por lo tanto, la doxa es lo que todos vemos, pero no podemos construir un conocimiento sistemático solo con los sentidos. Les doy otro ejemplo, ¿no? Ustedes tienen un vaso con agua y fuera del vaso con agua tienen una cuchara. La cuchara tiene, obviamente, un perfil longilíneo, recto. Ustedes meten la cuchara en el agua y lo que ven es una cuchara con un ángulo partido, a partir de que el agua
toca la cuchara, lo que ofrece es la refracción a la luz. Entonces la cuchara parece partida, la sacan del agua y la cuchara vuelve a estar derecha. ¿Qué pasó? ¿Me miente la vista? No. Hay un fenómeno que no puede ser alcanzado por los sentidos y por la experiencia. Por lo tanto, lo que tenemos que pensar con los griegos es que la ciencia es ese conocimiento que surgió de la cultura de los hombres para explicar sistemáticamente la realidad con pruebas. Con pruebas. Y la filosofía, a partir de los griegos, es el pensamiento que trató de buscar la verdad de todo, del principio y del fin de todo lo existente, a partir de un sistema lógico. Pero en este caso, la filosofía generó preguntas que dieron con la ciencia. Hay algunos filósofos actuales que tratan de emparentar la filosofía como una ciencia más. Yo soy de los que estudiaron con una escuela, digamos, filosófica que piensa que la filosofía es la madre de la ciencia, ¿no? Pero bueno, paremos acá. Entonces, lo que yo les estoy diciendo sería esto. Veníamos hablando de la prehistoria con pensamiento mágico naturalista. Ahora, a partir de la antigüedad y sobre todo de los griegos y después de los romanos, aparecen la filosofía y la ciencia. La filosofía se aplica a dilucidar, a debatir, a examinar, a indagar todo aquello para buscar la verdad última, ¿no? Los principios fundamentales. Y uno diría, de una corriente filosófica que se preguntaba por la realidad de términos materiales, uno podía pensar que, por ejemplo, Heráclito y Parménides, les digo esto, pero no para entrar en tema que no me corresponde, pero Heráclito decía que todo fluye y que nosotros no podemos tocar dos veces la misma realidad. No podemos bañarnos dos veces en el mismo río, decía. Exactamente. Todo es dinámico, todo cambia. ¿Es cierto esto? Sí, efectivamente. Es decir, si llego al pensamiento Heráclito al máximo, uno diría que cuando dije, la palabra dije, ya no soy, o el que soy cuando digo, digo. Mediaron 10 segundos, ya no soy el mismo, soy un poco más viejo. ¿Me entienden? ¿Me siguen? Si uno se posiciona en Heráclito, no puede dejar de decir que esto es una visión del cambio. Lo que existe es un cambio perpetuo. Y Parménides decía que lo que existe es permanente, que hay esencias. Entonces uno dice, bueno, la materia es una permanencia, la materia es una permanencia. Bien, tenemos el cambio como dinámica permanente y la esencia como la permanencia permanente. Permítanme esta repetición. ¿Qué se preguntaron los primeros científicos? ¿Qué es la materia? Esa es una pregunta científica. ¿Qué es la materia? Me llega a probar que la materia se puede descomponer. Les doy un ejemplo. Entonces, alguien empieza a pensar a partir de un principio filosófico que la materia es lo que se altera, entonces Demócrito dice, el átomo es la unidad que compone toda la materia, por eso vemos que la materia se descompone y se vuelve a componer. ¿Qué quiere decir átomo? Sin división. Átomo es lo que no se puede dividir. Entonces, todo está formado por átomos, dice Demócrito. Entonces, a partir de ahí, aparecen una gran cantidad de filósofos que se los llamó físicos, que lo que pretenden explicar es cómo cambia la realidad, pero a partir de elementos concretos, es decir, el agua, la tierra, el fuego, el aire, y a partir de ahí necesariamente ¿qué aparece? La física. Es decir,
los griegos, a partir de un pensamiento de la dinámica de todo lo que existe, terminan creando una disciplina como la física, que se interesa particularmente por los cambios de la materia, por todos los procesos de cambio de la realidad. Bien, bueno, entonces, en el video lo que yo intentaba era plantearles un recorrido un poco más ameno que lo que se me está convirtiendo esta explicación, porque la clase de hoy era para otra cosa y al final se me terminó yendo en este... ¿Los estoy aburriendo mucho? Díganme. Bueno, muy bien. Ustedes participen, pregúntenme lo que quieran. La idea era que en ese video ustedes tuvieran la introducción a la cultura pensada como tres carriles que son paralelos, si uno quiere, pero que obviamente están hibridados, que convergen, que en algún momento se repelen, pero que se necesitan el uno del otro. La realidad cultural desde la antigüedad tiene a los hombres participando, a los hombres en Occidente, digamos, desde los griegos en adelante, por un pensamiento sistemático que busca la verdad, con teorías muy generales como la filosofía, un pensamiento que se va construyendo a partir de las preguntas que surgen de la filosofía. Otro ejemplo, alguien puede pensar, un filósofo puede pensar en todo lo que existe, y entre las cosas que existen los organismos. Ahora, otra cosa bastante diferente a pensar la vida en términos filosóficos es explicar la vida y entender sus formas, ¿no? Entonces, la biología tratará de explicar por qué las estructuras botánicas y zoológicas son tales, y a partir de ahí hubo una gran bifurcación de la botánica, ¿no? De la zoología, después de la antropología, de la anatomía, etc. Bien, entonces, les decía, tres líneas que fueron paralelas y en algún caso convergentes, porque se repelieron, que son la filosofía y la ciencia, pero esto no obturó el desarrollo sistemático de estos mismos pueblos, del pueblo griego y después del pueblo romano y después de todos los pueblos europeos cristianos, y en la actualidad podríamos seguir con esta pregunta de la religión. O sea que religión, filosofía y ciencia nos llevan permanentemente a pensar la cultura desde la antigüedad como tres fórmulas de distinto desarrollo del humanismo o del pensamiento y la cultura occidental, ¿no? En esta introducción que yo intento en el INTA, lo que tratamos es, lo que vamos a hacer en este módulo 2, es entrar a abrir los distintos espacios para pensar la epistemología y la lógica, es decir, el conocimiento científico. Pero para eso tenemos que reconocer mínimamente los bloques del pensamiento filosófico a través de las etapas. Bien, yo les acabo de decir recién, en forma así muy genérica, que entre los griegos, digamos, los primeros filósofos fueron aquellos que se preguntaban por la naturaleza de lo que existe, se los llamó físicos, filósofos físicos. En general se los llama presocráticos, porque se considera a Sócrates como el gran articulador de las etapas de la filosofía griega, antes de Sócrates y después de Sócrates. A partir de Sócrates se genera la principal escuela filosófica de la antigüedad, con Platón y con Aristóteles, ¿no? ¿Por qué les nombro a Platón y Aristóteles? Seguramente ustedes lo van a estudiar con Santiago, están con eso, ¿no? Están con Platón. Digamos, para nosotros es muy, ¿no? Bueno, pero ¿por qué Platón y Aristóteles? Porque tanto Platón como Aristóteles
plantean todo el tiempo la necesidad del pensamiento lógico-científico. Nos hablan todo el tiempo de la realidad, y cómo esa realidad tiene que ser registrada. Entonces, bueno, volviendo a este desarrollo que les estaba haciendo, la filosofía griega, la primera filosofía, ¿no? Y la gran filosofía de Occidente, que de alguna manera fundamenta todo el desarrollo del pensamiento occidental, genera varias líneas de pensamiento entre Platón y Aristóteles, donde aparece la ética, escuchen, la ética, aparece la política como justicia de la convivencia y como utopía, ¿no? La República de Platón es un gran texto utópico. ¿Cómo sería la sociedad ideal? Mientras que Aristóteles formula su texto de política estableciendo todas las líneas que fundamentarían las funciones de la política, los atributos de la política, y estableciendo la principal articulación de Occidente, ¿no? La justicia, la libertad. Bien. Profesor, tengo una preguntita. ¿Cómo no? Que ayer justamente lo tocó el profesor de historia americana. Por ejemplo, la historia de los incas y de los aztecas, ¿no podría constituir la base de la cultura, aunque sea nuestra, americana? No digo occidental, pero ¿no sería posible eso? A ver, ¿en qué? Estirate un poquito. Tendría Claro, porque dicen que en los textos secundarios siempre se dice que los griegos y romanos fueron los iniciadores de la cultura occidental. Sí. La historia americana, las sociedades mesoamericanas o de los Andes centrales, ¿no podrían constituir el inicio de la cultura, aunque sea... O sea, que no tengamos que aceptar a los griegos y romanos nosotros, sino aceptar a las antiguas culturas americanas. Entendí la pregunta. ¿Qué le pueden responder los A mí me parece que esto es una interesantísima pregunta, pero no para mí, para ustedes. Me interesa saber qué piensan ustedes, estudiantes. Porque capaz que ellos tienen algo que decirnos que todavía no descubrimos. Descubrimos sí a los griegos, pero no a ellos todavía. Para mi forma de ver, somos producto de la cultura occidental de Europa. La cultura de las grandes civilizaciones mesoamericanas fue invisibilizada por los europeos, justamente. Recién ahora hay un resurgir, un visionismo de toda la historia americana. Tengan en cuenta porque lo algo. impusieron así. Yo creo que es un nuevo comienzo como para que nosotros tomemos un registro de todo esto. A ver, les falta pero hay un tema, hay un problema. Les iba a decir chico, pero justamente fíjate hablan Perú, que tiene una base, se cortó. Perú, que tiene una base que es el 90% indígena, tiene una realidad y un pensamiento de sus ancestros que es diferente a nosotros, que el 99% bajamos de los barcos, de alguna manera. Bien. ¿Cuántos hay indígenas entre nosotros? Escuchen. La bajada de los barcos, pues la realidad es que si vos haces un estudio genético como se hizo, más del 90% de nuestras raíces genéticas están relacionados con nativos americanos. Ya eso, mi abuelo era polaco, mi bisabuelo era ruso, ya pasó a ser un relato. Acá la cuestión es la cultura que nos impusieron. Escuchen. Yo lo que no entiendo, si por ejemplo la medicina estaba tan desarrollada en Mesoamérica, que hasta hacían trasplantes y curaban fracturas, ¿por qué no se le da bolilla a eso? Si también eran capaces igualmente que los griegos o romanos, ¿no? Bien, ¿se entendió, Marcela? A ver, hacésimo circular. ¿Se entendió lo que dijo Miguel Ángel? Creo que sí, ¿no, compañeros? ¿Se entendió lo que dijiste vos, Marcela, lo que agregaste y lo que dijo Luis? A ver, Ezequiel, que levantó la mano.
No, yo había levantado la mano para decirle que levanten la mano porque me estaba perdiendo, pero un poco lo que yo apuntaba con la pregunta que había dicho antes era eso. Tipo, ¿por qué tomar algo y otro no? Tipo, ¿en qué nos basamos por eso? ¿Por qué tomar? Ahí me pierdo cuando decís por qué tomar algo y otro no. Claro, ¿qué estaba diciendo Marcela? Claro, ¿por qué los griegos sí y los mesoamericanos, por ejemplo, Claro, no? pero Ezequiel, no te entendí la relación entre esto que dice Marcela y lo que vos me planteabas hoy. Lo de A la ver, pie. nosotros nos basamos racionalmente en la ciencia como que es la realidad, más allá de que no la veamos, como Sí, la anécdota que contó del rayo. ¿Por qué sí. no tomar la señora, creo que era que decía que era el rayo, la realidad era el rayo, no la explicación científica? Y bueno, ahí te contesto yo, Por porque favor. la verdad es que el rayo puede ser una expresión estética o poética. Yo me puedo sentar en mi casa y observar una tormenta, fotografiarla y pensar que eso es una expresión de la naturaleza. Y hasta puedo diseñar una religión personal en donde soy panteísta y digo que el rayo es la voz de mi divinidad. Y nadie me va a censurar porque creo realmente que es una expresión artística, bella y que me genera una y le puede generar a los demás una satisfacción de este orden. Ahora, otra cosa es que la verdad es que el rayo es una corriente de electrones, porque si el rayo te da en tu naturaleza, te la destruye. Quiero decir, la ciencia no es el conocimiento de la realidad equiparable a la religión y equiparable a la filosofía. La ciencia nos ha permitido transformar el mundo. A ver, Y también lo ha hecho la religión en su entonces. pero, a ver, la transformación del mundo puede ser motivo de una razón aleatoria, ¿entendés? Que es azar. Yo puedo creer en algo y ese algo puede pasar. Y la verdad es que mi creencia difícilmente puede ser probada como lo que movió a lo que pasó. Clavar cuchillo en la Mientras que, tierra. claro, mientras que cuando un físico lo que demuestra es que la corriente de electrones, después de tener un voltaje, termina con la vida de tejidos o de organismos vivos y lo experimenta, eso no está abierto a debate, está probado. Nosotros concebimos que la ciencia es el modo sistemático, junto con la tecnología, de modificar el mundo. Sobre eso no hay debate. Por lo mismo que dice Marcela, los peruanos y algunos pueblos americanos lograron trepanar el cráneo y realizaron alguna cirugía y tenían algún método para cauterizar y evitar infecciones. O sea, habían logrado un conocimiento de la medicina. Ahora, ese conocimiento probablemente no estaba sustentado por un método sistemáticamente científico, es decir, no tomaban registro y así como, a ver, para que ustedes entiendan, así como si yo me voy a la Amazonia ahora y me encuentro con una tribu y me dan a tomar distintas hojas para cada cosa que me pase, y eso me hace efectivamente bien. La razón por qué fue, y porque lo usaron desde hace generaciones. Ahora, lo que es probable es que hayan probado y que hayan matado a unos cuantos. Le dieron hojas que lo envenenaron hasta que algunas hojas tuvieron el efecto buscado. Quiero decir... ¿Y cuántos rayos tuvieron que impactar en un ser humano para...? Pero está bien, pero vos, Ezequiel, ¿vos me entendés lo que... Sí, yo lo entiendo igual. Solamente estoy tratando de darle la vuelta un poquitito como para... No, Una está cosita. bien. Mire que el conquistador español quemó todos los registros de los aborígenes, ¿eh? Está bien, pero a ver, volviendo a tu pregunta, más allá de lo que le suele decir Ezequiel, lo que digo es, nosotros vamos a tratar de buscar, más allá de que usted, puede ser que ustedes generen alguna línea, les quiero decir que hay un epistemólogo que se llama Feyerabend, que es un nihilista, que dice que justamente nuestro mundo está como está porque nosotros le damos más valor a la ciencia que a la brujería. Yo les quiero decir que soy cientificista en términos de que el mundo ha sido transformado, en algún caso para mal, porque, es decir,
la industrialización del planeta ha generado un bienestar. Les doy un ejemplo. ¿A qué le llamo bienestar? La ciencia ha permitido que nosotros vivamos promedio en las sociedades más civilizadas 80 años. Bueno, hace un siglo la gente vivía 60 y hace 2 siglos 50. Y en la prehistoria un sujeto adulto perdía todos los dientes a los 30, 35 y era un anciano a los 40. Entonces, la longevidad de nuestro género le debe a la ciencia vivir más, sostener la vida, prolongar la vida. Hoy estamos hablando a lo mejor de clonar la vida, y ya evidentemente ha sido... Bueno, esto puede ser sujeto de la filosofía. Yo puedo decir, ¿es válido que la biotecnología establezca una invasión al organismo vivo, que genere vida, que plantee sostener la muerte más allá de las razones para que alguien muera? Bueno, eso es un debate filosófico. Ahora, la ciencia lo puede hacer, ¿por qué? Porque tiene un método de penetración de la realidad sistemático y porque tiene la tecnología que genera los medios para establecer un mecanismo sustentable de cambio de la realidad. Entonces, uno podría decir, bueno, yo desconozco la ciencia. Bueno, pero hace 20 años atrás vos tenías un teléfono que no tenía geolocalización y hoy lo tenés. Hace 20 años atrás no estábamos teniendo esta videoconferencia, no existía el método. Y probablemente dentro de un tiempo no usemos cable para casi nada. Eso es proceso de la penetración de la ciencia en la lógica de las ondas. Cómo mejorar la circulación y los sistemas de onda. Bueno, quiero decir, la electromagnética era desconocida. Bueno, la física la investigó y esa mejora permite que los satélites nos permitan medir, ver, anticipar todo lo que tenemos. Dicho esto, la pregunta que les hago a ustedes es esta. Entre lo que dijeron ustedes como estudiantes de historia, la pregunta es bien válida, genera un buen debate entre los que son indigenistas, aquellos que se paran en un lugar que es las culturas amerindias fueron más o menos aniquiladas, escuchen, más o menos aniquiladas, más o menos cooptadas, y entre la cultura europea, las culturas europeas que invadieron, colonizaron, hubo una cooptación. Ahora, lo que les quiero decir es esto. En América se produjo un modelo o un proceso que se llama hibridación. Lo que surgió en América a posteriori del asentamiento de holandeses, castellanos, portugueses, franceses y británicos, no fue un sistema puramente europeo, una dialéctica. Los europeos fueron penetrados por hábitos y costumbres americanas, que obviamente como fueron sometidas, fueron más penetradas por los europeos de lo que los europeos fueron penetrados por las amerindias. Pero es una dialéctica. Ahora, la pregunta es, ¿por qué nuestra vida contemporánea americana se sostiene en fundamentos, principios y filosofía europea más que americana? Esa sería la pregunta de Marcela. Porque en realidad tienen que reconocer que si la ciencia tiene un fundamento, ese fundamento, como lo acabo de decir, son las notaciones, el registro. Y los americanos no llegaron a la etapa de la civilización escrita, sostenida, no nos dejaron una tradición similar a la europea. Ustedes me dirán, bueno, porque la cortaron. La cuestión es que cuando llegaron los europeos había un sistema maya de escritura bastante precario, digamos, no estaba en el mismo nivel que el sistema que tenía en el siglo XV y XVI Europa. Por lo tanto, había ahí un desnivel civilizatorio, ¿no? En Eurasia, el desarrollo civilizatorio empezó por lo menos 2000, 2500 años antes. Ahora, la pregunta es bien válida. ¿Por qué los principios que fundamentan la vida cultural americana no están sostenidas o sostenidos en los principios fundantes de aquellas civilizaciones? Yo creo que, como dijo Luis, hace falta ir a México, porque uno aprende los libros, pero también aprende ahí. Yo estuve un año solo en México, no estuve en los lugares centrales, y los mexicanos
tienen algo de los mexicas. ¿Bien? ¿Entienden? Los mexicanos tienen bien claro que su pasado, su prehistoria, estuvo basada en estos pueblos que tuvieron un desarrollo. Tienen una historia arqueológica muy poderosa. Su misma ciudad, capital, el distrito, está montada sobre un museo, sobre una arqueología muy viva. Descubren todo el tiempo la vida anterior a la llegada de los europeos. Lo mismo pasa con el Perú y en menor medida pasa con Colombia y con Ecuador. En menor medida. Creo que en el caso de Chile, en el caso nuestro, eso está muy, muy desdibujado. La razón clara es porque tanto en Chile como en Argentina, si bien pertenecimos en pequeña proporción al imperio incaico, pertenecimos en un margen, digamos, ¿no? Eran unas provincias del norte, uno puede ir ahí a visitar algún registro, pero no estábamos en el centro del poder incaico. Bien, preguntas que son muy interesantes. Yo creo en un punto que se podría debatir acerca de, miren, hay algunos elementos muy interesantes que derivan de lo que se podría llamar una especie de panteísmo americano, ¿no? Es decir, tanto las culturas mesoamericanas como las culturas andinas tenían muchísimas divinidades. Estas divinidades como Inti, ¿no? Están muy emparentadas con lo natural, generaban sólidas estructuras cooperativas de la sociedad, sólidas estructuras cooperativas, productivas, que tendían en muchos casos, en el caso del imperio inca sobre todo, y los imperios anteriores. Ustedes piensen que el inca fue muy tardío, pero por ejemplo, tanto Huari como Tiwanaku me parecen más importantes, que fueron previos al inca, porque generaban estructuras familiares ampliadas de producción con contraprestación con un Estado que otorgaba los medios para el desarrollo. En el caso de Mesoamérica también estaba el Calpulli, en el caso de Perú estaba el Ayllu, que eran como familias ampliadas. Esa visión de lo que nos otorga la naturaleza, el respeto por esa naturaleza en el sistema productivo, es algo que la cultura europea arrasó, lamentablemente. Me parece que ahí hay elementos muy poderosos para recuperar. Pero bueno, no sé si les aporté con esto algo. Creo que igual la pregunta a la que aludía Marcela da para recorrer en todas las americanas. Ustedes van a tener americana en segundo, americana en tercero, americana en cuarto, ¿no? En todos los años van a tener una cultura americana en donde la pregunta de Marcela la pueden replicar y vuelve a tener un sentido. Bueno, gente, tenemos que ir cortando. Se nos fue un poco la clase. Les voy a pedir un favor. Traten de hacer un registro del video. Obviamente les voy a mandar estos intercambios que tuvimos hoy. Y la clase que viene vamos a cerrar esto. Voy a volver a explicar, a ver, la cultura cristiana y la cultura de la modernidad y la contemporaneidad para que nos queden las estructuras mínimas de, bueno, las etapas del pensamiento religioso, filosófico y científico muy genéricamente, y con eso cerramos esta mirada que la vamos a necesitar tanto para una historia de la ciencia como para una historia de la historiografía. Bueno, hoy fuimos unos pocos menos, 27 fuimos. Así que bueno, chiflenle a los compañeros que se sumen al fogón. Bueno, les estoy mandando más material. Si la clase que viene podemos, cerramos esto y vamos a ver lo prometido, que es un tema que todavía no nos falta, Adamowski Mudropsik. Los que puedan, si le quieren entrar a una lectura, es una lectura complicada, pero bueno, éntrenle. Les mando un abrazo fuerte. Gracias, profesor. Nos vemos. Saludos, profe. Gracias, profe. Gracias. Ah, vos fuiste el que habló así. Uy, se fue. Pero pará.
Sigue grabando.